En el año 2013, la Sierra de Guadarrama pasó a formar parte de la exclusiva red de parques nacionales, aportando sus 33.960 hectáreas, repartidas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. La declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es un proyecto muy antiguo, desde 1923, y se encontró con obstáculos importantes que fueron sobre todo la distribución, el reparto de la propiedad del terreno, que dificultaba mucho la gestión. A pesar de ser modesta en altitud y superficie, la Sierra de Guadarrama ofrece toda una variedad de ecosistemas propios de la alta montaña mediterránea. La mayor parte del Parque Nacional se extiende por sus cumbres, suaves y redondeadas cimas cubiertas de pastizales y matorral de alta montaña. Escondidos en lo más alto, a más de 2.000 metros de altitud, es posible encontrar importantes vestigios del pasado glaciar de estas montañas, como la Laguna de los Pájaros, situada en el macizo de Peñalara. En las laderas aparecen importantes masas de pino silvestre, explotadas ya desde la Edad Media. Si juntamos aquí, que es una mancha y un mismo ecosistema, el pinar de Balsaín, el pinar de los Belgas y luego todos los pinares de Navacerrada y Cercedilla que confluyen en una misma mancha, estamos hablando de una de las masas de pino silvestre más importantes de Europa, sin duda. La Pedriza constituye un mundo aparte dentro del Guadarrama, un laberinto granítico incrustado en la vertiente sur de la sierra. La acción incesante del agua y el hielo ha creado singulares y variadas formas en las rocas, paredes verticales que son recorridas por las cabras montesas sin aparente dificultad. Empujada por el desarrollo humano en las zonas más bajas, la cabra montés se ha visto obligada a retroceder hasta las cumbres y peñas más agrestes, donde se desenvuelve a la perfección. Dos especies emblemáticas de la fauna ibérica sobrevuelan y dan vida a los cielos y roquedos de Guadarrama: el buitre negro y el buitre leonado, que desempeñan una importante labor ecológica dentro del ecosistema. La Sierra de Guadarrama no solo es naturaleza, sino que tiene una carga, un contenido cultural que no tiene ninguna montaña española, por decir ninguna, y pocos espacios naturales. Es decir, es que en la Sierra de Guadarrama nació el sentimiento, nació el conservacionismo en España. Han pasado 97 años desde que el diario madrileño El Sol publicara el 16 de marzo de 1923 un editorial titulado La defensa del paisaje. Tras la creación de los dos parques nacionales primeros que hubo en España, que fueron creados en virtud de la Ley de Parques Nacionales, la primera ley que tuvo España de parques nacionales, impulsada por Pedro Pidal, pues parte de las deportistas de la Sociedad Peñalara, y con la ayuda de una campaña de prensa que se hizo, que se montó muy intensa por el diario El Sol en 1923, pues empezó a reclamar la declaración del Parque Nacional. A lo largo de los siguientes años se abordaría esta idea con la preocupación centrada en un urbanismo en auge. En otro editorial publicado también, en 1923, se pidió la expropiación de las fincas privadas que se encontraban en la Sierra de Guadarrama.
6 años más tarde, tras una intensa campaña de prensa e inevitables conflictos entre conservacionistas y propietarios de fincas, la Junta de Parques Nacionales anunció oficialmente que ningún otro espacio natural, incluyendo la Sierra de Guadarrama, se sumaría a la por entonces pequeña red de parques nacionales españoles. En su lugar, Eduardo Hernández Pacheco, el vocal de la Junta, optó por proponer unas figuras de protección alternativas para algunos enclaves de la sierra. Él vio que, bueno, pues que por la distribución de la propiedad del suelo dentro del territorio que se iba a declarar, pues había pues desde pinares, masas forestales de propiedad privada, como es el mismo pinar de los belgas, otros pinares también que pertenecían a propietarios privados, tierras de cultivo, tierras de labor, en fin, era él lo vio como muy complicado para la gestión, que además es que es verdad, porque hoy día los parques nacionales, es decir, las autoridades o los gestores, los políticos que deciden qué parque nacional se declara o no, tienen muy en cuenta la propiedad del suelo. Es decir, la propiedad privada del suelo complica mucho la gestión, entonces se huye de eso, ¿no? Entonces el que realmente echó para atrás el parque nacional y impuso, bueno, más que impuso, propuso las figuras de protección alternativas, que fueron los sitios naturales de interés nacional, que fueron Peñalara, La Pedriza y el Pinar de la Cebeda. Y luego pues una figura más pequeña, que era el monumento nacional de interés natural de interés nacional, que declaró como en esta figura de monumento la Peña del Arcipreste de Hita, pero que era un enclave muy pequeñito, es decir, se protegió, entre comillas, porque estas figuras de protección alternativas que salieron, que surgieron por voluntad de Eduardo Hernández Pacheco, no tuvieron ninguna consecuencia en protección, es decir, no tenían nada. Es decir, de hecho, La Pedriza, pues como se puede comprobar, pues se vio invadida ya después de la Guerra Civil, pese a estar declarada con esta figura de protección, pues se vio invadida casi hasta sus mismos límites por una, digamos, construcción urbana totalmente agresiva, ¿no? Es decir, que no tuvieron prácticamente ninguna importancia a nivel de protección. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera declarado el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 1925? Vamos a poner, pues seguramente se hubieran evitado bastantes males que luego le afectarían, ¿no? 70 años después se retomó el proyecto, pero los viejos fantasmas volvieron a aparecer en las administraciones y en el reparto del terreno. Cuando se inició el proceso de declaración del Parque Nacional, pues desde el punto de vista político llegó un momento en que flaquearon los ánimos, por decirlo así, y el proyecto se puso en riesgo. De hecho, bueno, pues en el año 2009 la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, decidió que Segovia se apeaba del proyecto. Es decir, después de iniciar los trámites en 2001, que hubo 4 cursos organizados por la Universidad Complutense en el Escorial, en fin, iniciado ya el proceso, pues de repente la Junta de Castilla y León dice que se echa para atrás. Claro, eso pues fue como un jarro de agua fría. Hubo que esperar hasta el año 2013 para ver finalizado un proyecto largo e intrincado, liderado por asociaciones y personalidades independientes que volcaron todo su esfuerzo en proteger una pequeña parte de la geografía española. A pesar de ser un espacio natural protegido al más alto nivel, la Sierra de Guadarrama no deja de ser una pequeña y delicada cadena montañosa muy desgastada por la sobreexplotación humana. Yo espero que el urbanismo salvaje de los años 2000, de 1998, que es cuando se aprueba una ley del suelo ultraliberal, hasta 2007, que estalla la burbuja, pues no se repitan esos tiempos, porque esa ley del suelo lo que contemplaba es que se podía edificar cualquier punto que no estuviera prácticamente protegido, es decir, que era urbanizable medio país. El urbanismo asociado al turismo del esquí
ha invadido zonas de la sierra como el puerto de Navacerrada. El puerto de Navacerrada es una aglomeración urbana, digamos, de muchas construcciones de distintas épocas en una concesión antigua que acaba de caducar. Es decir, es un problema jurídico y legal importante. El asalto de la urbanización no ha acabado, volverá, eso sin duda, y es un gran desafío para el futuro. Dada su cercanía a una gran ciudad como Madrid, la Sierra de Guadarrama se ve amenazada por un futuro incierto. El papel del Parque Nacional adquiere gran importancia al tener la responsabilidad de asegurar la supervivencia de todos los seres vivos que habitan en él. Si Guadarrama deja de latir, Madrid dejará de respirar.